Bendiciones a todos mis hermanos. Aquí les presento el resumen de la clase que tuvimos pasado martes y habíamos hablado sobre Hechos capítulo 18, Pablo en Corinto, final del segundo viaje misionero y el inicio del tercero. Entonces, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Hechos 18 del 1 al 2. Entonces, aquí se encuentra con Priscila, aquí les predica como tal el Evangelio. Les predica como tal la palabra de Dios a esta pareja y fueron como básicamente esos instrumentos, fueron la mano derecha de Pablo allí, predicando la palabra de Dios en ese lugar. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces Pablo obviamente era un arquitecto, construía carpas y de esa manera, a través de estos diseños que hacía, tenía un trabajo bivocacional. O sea, predicaba la palabra de Dios y a la vez trabajaba secularmente vendiendo las tiendas, las carpas que diseñaba también junto con Priscila y Aquila. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Solamente conocía el bautismo de Juan, Apolos, pero Priscila y Aquila le aclararon más y profundizaron más en las sagradas escrituras. Este viaje misionero de Pablo comienza en las regiones de Galacia, Frigia y la ciudad de Éfeso. Hechos 19, Pablo en Éfeso. Entonces aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y era por todos unos 12 hombres. Hechos 19, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bien, dejamos hasta aquí, mis hermanos, y la próxima clase vamos a hablar sobre Hechos capítulo 20, la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Que mi Dios Santo les bendiga. Eso todo, mis hermanos, aquí presento el resumen de la clase que tuvimos el pasado martes y habíamos hablado de la despedida de Pablo a los ancianos de, de Éfeso. Hechos 20 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas alianzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia y Tíquico y Trófimo. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y de Asia, Trófimo. Estos compañeros de viaje de Pablo eran probablemente representantes de otras iglesias que habían enviado dinero con Pablo para Jerusalén.
También estaban presentes como embajadores de las iglesias que Pablo había fundado ante los gentiles. Y estaban allí para dar fe de la buena administración de Pablo, de la ofrenda recolectada para Jerusalén. Entonces eran iglesias que aportaban, que estaban allí al tanto para estos viajes misioneros de Pablo, pero a la vez también para ayudar a los hermanos pobres, los hermanos que estaban necesitados en estas regiones. Aristarco y Segundo, ambos vinieron de Tesalónica. El nombre Aristarco estaba relacionado con la aristocracia, la clase dominante. Probable que él viniera de una familia rica y poderosa. Segundo era un nombre común para un esclavo. Los esclavos a menudo no eran llamados por sus verdaderos nombres. Y el esclavo de mayor rango en una casa a menudo era llamado primero. El segundo en rango era llamado segundo. Es agradable pensar en cristianos de clases altas y bajas en la vida sirviendo juntos al Señor desde Tesalónica y ayudando al apóstol Pablo. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que la Biblia es incluyente. Lamentablemente a veces se critica la Biblia diciendo que es excluyente, que excluye razas, pueblo y cultura. En ninguna manera. Estamos viendo aquí un esclavo que trabajaba con una persona poderosa. Y los dos servían al Señor en el misterio que Dios le había dado a Pablo. Entonces, la Biblia no es excluyente, es incluyente. Y acepta como tal a toda persona. ¿Verdad? Lo que sí no acepta es su pecado, su maldad. ¿Verdad? Y el objetivo es que esa persona cambie su forma de ser. Pero acepta a toda persona, pueblo, cultura, lengua y nación, para que le sirvan a Dios y busquen la plenitud del Señor cada día. Entonces lo vemos como tal ahí reflejado. Lo hemos reflejado allí como tal, mis hermanos, en la Biblia, en las sagradas escrituras, en ese sentido. Bien, en la próxima clase vamos a hablar sobre Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, cuando la iglesia se reunía, los días domingos. ¿Por qué se reunía la iglesia los días domingos? El primer día de la semana. Y Pablo les enseñaba, habiendo salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vamos a ahondar más sobre este tema la próxima clase. Que mi Dios santo les bendiga.